Gracias. Muchas gracias por invitarme a este círculo de estudios. Ya es la segunda ocasión que vengo aquí, o la tercera. Voy a hablarles de algo que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados, que es la llamada reforma política. Es una reforma mínima, una reforma muy insatisfactoria. Desde luego no es la reforma que nos hubiera gustado a las fuerzas de izquierda, pero bueno, les quiero contar el detalle de la reforma, qué es lo que contiene, de qué trata. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado una reforma centrada por lo menos en 5 grandes temas, ¿no? Entre otros, son más, pero una reforma que tuviese que ver, en primer lugar, con el cambio del modelo económico neoliberal del país, como lo propone el nuevo proyecto de nación, que permitiese construir un estado del bienestar, un estado social, en donde hubiese pleno respeto y garantía a los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, un esquema distinto fiscal, para que haya una adecuada distribución de la riqueza del país. Pero esta reforma política de la que les voy a hablar no menciona para nada el cambio del modelo económico neoliberal del país, ni propone un estado de bienestar. Tampoco esta reforma se refiere a los poderes fácticos, es decir, no es una reforma que vaya a limitar el poder de la televisión o de los Estados Unidos, o el poder de las iglesias, de los sindicatos, de los partidos. No tiene nada que ver con poderes fácticos, no se ocupa de los monopolios, no se ocupa de las obligaciones de transparencia de los poderes fácticos, no se ocupa o no propone el cambio del sistema fiscal, como lo decía hace un momento, para evitar este mecanismo que hoy existe en la ley mexicana, en las leyes fiscales, que se llama régimen de consolidación fiscal, que permite que las grandes empresas no paguen los impuestos que deben de pagar. Tampoco es una reforma que busque hacer exigibles los derechos económicos, sociales y culturales, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, etc. No tiene nada que ver con la seguridad social. No es una reforma que tenga que ver con la seguridad tampoco pública ni nacional, nada de eso. Es una reforma que trata de algunos mecanismos de democracia participativa, pero de una manera muy limitada. Por ejemplo, no es una reforma que contemple la revocación de mandato para quitar a los malos gobernantes, no es una reforma que se ocupe del referéndum, no es una reforma que regule el presupuesto participativo, no es una reforma que le permita a los ciudadanos reclamar la inconstitucionalidad de las leyes directamente ante la Suprema Corte. Tampoco es una reforma que proponga la democratización de las instituciones. Por ejemplo, no propone que los ministros de la Corte, como dice Andrés Manuel, sean electos por el pueblo. No propone que el Consejo de la Judicatura Federal o estatal o del DF sea ciudadanizado. No propone una democratización en las cámaras. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados y la de Senadores, pues ahí quien manda son 7 personas, no es la totalidad de los diputados o senadores, sino los llamados coordinadores de los grupos parlamentarios. Entonces no es una reforma que tenga que ver con la autonomía del municipio o con darle una democratización a las estructuras de los estados, ¿no?, que están acaudilladas por los gobernadores, ¿no?, que las manejan a su antojo. En los estados, bueno, y a nivel federal también, pero sobre todo en los estados es muy claro cómo los órganos electorales o los órganos de fiscalización dependen totalmente de la voluntad del gobernador. Entonces, la reforma, pues no es una gran reforma política, no es una reforma del Estado, no sirve de mucho, pero déjenme decirles de lo que trata. Entonces, lo primero era decirles de lo que no trata, de lo que no incorpora, a lo que no se refiere. Ahora déjenme decirles ni la transparencia de la información, ni transparencia de la información, ni el combate a la corrupción,
ni la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, ni la independencia, ni la ciudadanización del IFE, ni la autonomía del Ministerio Público. Entonces, ¿de qué trata la reforma política? Bueno, trata de unas cuantas cositas, de 11 temas. Y trata de 11 temas muy limitados, algunos no han sido aceptados en la Cámara de Diputados, otros sí. Por ejemplo, el primer tema de lo que trata es de las llamadas candidaturas independientes. Dice la reforma, se propone modificar un artículo de la Constitución que es el 35 para que haya candidaturas independientes. Pero sí prevé la figura de la candidatura independiente, pero no dice nada de cómo se va a regular la candidatura independiente. Solamente dice habrá candidaturas independientes y la ley secundaria se ocupará de determinar los requisitos, los procedimientos. Aquí, por ejemplo, en el tema de candidaturas independientes sería muy importante y así lo propusimos nosotros, que la candidatura independiente se prohibiera el financiamiento privado, para que solamente los candidatos independientes fuesen financiados con recursos públicos. Porque ¿qué va a pasar si son financiados con recursos privados? Pues que van a depender de los grupos económicos que apoyen la candidatura independiente. Entonces, va a haber candidatos independientes pues de Televisa, de Slim, y de lo que se trata es que si haya candidaturas independientes, pues sean apoyadas con recursos públicos, no con recursos privados. También sería muy importante que el candidato independiente, para que pueda promocionarse y estar en más o menos igualdad de circunstancias que el candidato de un partido, que tuviese derecho a los tiempos de radio y televisión, tiempos del Estado, pero la reforma no dice nada a ese respecto. Y también sería muy importante que la reforma, si va a permitir la candidatura independiente, pues que no la haga muy complicada. Por ejemplo, el número de firmas requeridas para que haya un candidato independiente no dice nada la reforma. Debiera ser un número, por ejemplo, en un distrito, por ejemplo, donde yo soy diputado, el de Iztapalapa, el cuarto, pues hay más o menos 400,000 electores. Yo creo que podría haber candidatos independientes con el apoyo de unas 5,000 firmas, pero no dice nada. Entonces la ley secundaria va a decir pues que sean 20,000 o 30,000 o 40,000 o no sabemos cuántas, y eso va a ser imposible el ejercicio de la candidatura independiente. Entonces, lo único que dice la reforma política a este respecto de la candidatura independiente es que va a haber candidatos independientes, pero no dice cómo, si con financiamiento privado, si con financiamiento público, con cuántas firmas, si van a tener derecho al financiamiento público, si van a tener derecho a tiempos del Estado, radio y televisión, todas esas cosas que son cómo se van a fiscalizar los recursos, en fin, no dice nada. Y sería muy importante que dijera algo la Constitución para que el candidato independiente estuviese pues, más o menos en igualdad de condiciones que un candidato de un partido. Luego, otro mecanismo, el segundo mecanismo que incorpora la llamada reforma política, es lo que se llama el derecho de consulta, que a nivel federal va a haber ahora consultas que van a ser promovidas por el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente, por los legisladores o por los ciudadanos. Nosotros cuestionamos esto. Cuestionamos que sea el presidente el que promueva consultas, porque pues, en este momento, como está la ley de radio y televisión, el presidente, con apoyo de los medios de la televisión, pues va a sacar adelante cualquier consulta. Va a ser un mecanismo, decimos nosotros, plebiscitario. Sí, pues, él va a decir, bueno, a mí me interesa tal tema, lo voy a consultar, y lo puede consultar. Si lo desea así, hace una campaña en la televisión con propaganda gubernamental, con los locutores de noticieros que están cercanos al gobierno y va a sacar su consulta como quiera. También los legisladores, un 33% de legisladores de las cámaras pueden promover consultas. O los ciudadanos, dice la reforma propuesta, que con el 1% del listado nominal, eso es casi como 1 millón de personas, es muchísimo.
Entonces, imagínense lo que es juntar 1 millón de personas para que los ciudadanos propongan una consulta. Nosotros estamos en contra de eso y hemos propuesto que con 0.13%, ¿por qué 0.13%? Porque 0.13% es la mitad de lo que se exige del padrón para constituir un partido. Eso sería más o menos como pues unas 70,000 personas, que no es fácil juntar 70,000 personas, pero bueno, sería eso mucho más fácil que 1 millón de personas, como dice la reforma que se está proponiendo. También una cosa muy indebida de la reforma que se propone en materia de consulta es que dice que la consulta será vinculante si la aprueba el 25%, si participa, perdón, el 25% del padrón. ¿Cuánto es el 25% de 77 millones? Estamos hablando de más de 30 millones de personas. Entonces, si 30 millones participan en la consulta, entonces sí es obligatoria para las autoridades. Si no, no es obligatoria la consulta, aunque se celebre, no es obligatoria para las autoridades. Luego, otra cosa indebida, otra cosa que nosotros criticamos, es que hay materias excluidas de la consulta. Por ejemplo, la materia electoral no es materia de consulta. La materia de seguridad nacional no es materia de consulta. Los derechos humanos no son materia de consulta. Entonces, todas esas materias están excluidas. Luego el PRI logró sacar adelante que diga la reforma en materia de consulta que máximo se puede celebrar una consulta por año. Y en año electoral no puede haber consultas. Y bueno, pues así está la consulta. Como ustedes ven, es muy limitada, muy... Otro mecanismo, el tercero que se incorpora a la llamada reforma política, es la iniciativa legislativa ciudadana, o sea, el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley. En este momento los ciudadanos no tienen derecho a presentar iniciativas de ley, pero se está proponiendo que sea el 0.13, es decir, los 70,000 ciudadanos. Hay que juntar 70,000 firmas para tener derecho a presentar una iniciativa de ley. Eso no significa que la ley vaya a ser dictaminada a favor de los ciudadanos. Nada, eso significa que tienen solamente el derecho de juntar las firmas y de presentar la iniciativa. Yo propuse a ese respecto que cualquier ciudadano, un ciudadano, pueda presentar una iniciativa de ley, pero bueno, pues esa idea no se apoyó. Entonces, estas son como las 3 mejores cosas que tiene la reforma política, y vean lo limitada que es. Ahora veamos todo lo malo que tiene. Una de las cosas malas que tiene es lo que se llama la iniciativa preferente. O sea, el presidente de la República tendrá derecho, el Ejecutivo, el que sea, a presentar en cada periodo de sesiones, o sea, hasta 2 iniciativas de ley. Y esas deben tener un trámite preferente en las cámaras para ser dictaminadas. Cada periodo, hay 2 periodos cada año de sesiones. Ahorita, por ejemplo, estamos en el primer periodo de sesiones, que va de septiembre a diciembre, y luego el otro periodo de sesiones es de febrero a abril, de sesiones donde sesionan las cámaras del Congreso. Quiere decir que va a poder presentar el presidente hasta 4 iniciativas al año que tendrán un tratamiento preferente a las otras iniciativas de ley que tendrán que ser dictaminadas en breve tiempo, en 30, 40 días. ¿Qué nos preocupa de esta figura de iniciativa preferente? Pues que fortalece al presidente, debilita al Congreso, y nosotros pensamos que la iniciativa preferente la debieran tener las iniciativas ciudadanas, no las iniciativas del presidente, no las iniciativas de los diputados y senadores. Pero bueno, pues aquí no hay iniciativa preferente para los ciudadanos, nada más para el presidente de la República. Y además el tema de fondo aquí es el poco trabajo que realizamos los legisladores. Yo, por ejemplo, he presentado en este momento como 70 iniciativas, y díganme cuántas de las que he presentado se han dictaminado. Creo que 3 de las 70 que he presentado. ¿Por qué? Porque no hay obligación para dictaminar. O sea, si en la Cámara no dictaminamos, pues no nos imponen una multa.
por no dictaminar las iniciativas, no nos sancionan de ninguna manera. Entonces, yo creo que si lo que hay que resolver es que se dictaminen las iniciativas que se presentan, pues lo que hay que establecer son multas y sanciones a los legisladores que no dictaminamos en tiempo. Entonces, esta figura pues no convence, va a favorecer al presidente, pero no favorece a los ciudadanos. Luego hay dos figuras que no se aceptaron, bueno, tres figuras que no se aceptaron. Una es el veto presidencial al presupuesto. ¿Eso qué significa? Cada año ustedes saben que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto. La Constitución dice que se debe aprobar antes del 15 de noviembre de cada año. El presupuesto es la cantidad de dinero que el gobierno puede gastar en el año siguiente. El presupuesto, por ejemplo, de este año, del 2011, son 3.5 billones de pesos. Entonces, aquí de lo que se trata es que una vez que la Cámara, o se trataría, esto les digo, no fue aceptado, aprueba el presupuesto, el Ejecutivo, el presidente, puede hacerle observaciones a ese presupuesto y decirle a la Cámara: oye, no estoy de acuerdo en lo que aprobaste mucho en salud, en educación, aprueba mejor más en seguridad pública, aprueba más para comprar armas, para comprar chalecos antibalas, para militarizar el país. Entonces eso no se aceptó por eso. Esa afortunadamente no se aceptó, porque era darle poder al Ejecutivo, que le iba a decir al Legislativo: oye, aprobaste mucho en algo que... ¿no? Generalmente lo que hace el Legislativo cuando llega el presupuesto es aumentar un poco el gasto social, y entonces aquí le daríamos un arma al Ejecutivo, pues por ejemplo a este Ejecutivo, a Calderón, pues para aumentar el gasto en seguridad pública, pero no en escuelas, en fin, a su guerrita. Por eso no se aceptó. ¿Y en investigación? O a investigación científica o a otras cosas, ¿no?, que la Cámara suele aprobar, claro, no en grandes cantidades, pero bueno, siempre hay una pequeña corrección y se trata de que las universidades, en fin, tengan el presupuesto, los hospitales, más o menos, que no se reduzca tanto. Y Calderón insiste: no, yo quiero más en seguridad pública, en ejército, en marina, y eso pues generalmente le bajamos un poco. Los estados, ¿no? O los estados que piden... dicen: oye, necesito más presupuesto para así es, la delincuencia. así es, o los estados que piden más, etc. Entonces ahí no se aceptó esto del veto al presupuesto. Otra figura que no se aceptó, la sexta, es lo que se llama tácita reconducción presupuestal. ¿Qué significa eso? Que si el presupuesto no se aprueba, debería estar en vigor el presupuesto del año en curso. Eso no se aceptó porque se dijo que si se aceptaba la tácita reconducción presupuestal, era un estímulo para que los diputados no aprobaran en tiempo el presupuesto. No lo aprobamos, como de todas maneras la Constitución dice que si no lo aprobamos estará en vigor el presupuesto del año previo, pues ¿para qué lo aprobamos? Entonces era una invitación a la flojera de los diputados, y por eso no se aprobó la llamada tácita reconducción presupuestal. El tema siguiente es el más polémico, es el de la reelección de legisladores. Este tema no fue aceptado. En la izquierda estaba muy dividida la situación. Había legisladores que decían que sí y otros que no. El tema de la reelección, los que decían que sí, decían: bueno, sí, reelección sí, por cuánto, no era una reelección indefinida, era que se pudiera ser diputado por 2 o 3 veces más y senador por 1 vez más. En la izquierda decíamos: bueno, si se va a aceptar la reelección, que se acepte con la revocación de mandato, que se prohíba el financiamiento privado en la reelección y que haya una ley de radio y televisión para que no queden los diputados o senadores consentidos de Televisa, sino que hubiese pues más equidad en los procesos de reelección y que además hubiese normas de democracia interna en los partidos. Nada de esto de la reelección pues fue aprobado. Yo no creo que salga adelante. Buenas, ni reelección a nivel legislativo federal, ni reelección en los alcaldes, ni reelección en los legisladores locales.
Pero el octavo tema, que sí fue muy preocupante, es que se admite un tipo de reelección para el presidente de la República. Hay un artículo de la Constitución que es el 83, que actualmente está en vigor, y dice actualmente el 83, quien haya ocupado el cargo de presidente, ya sea constitucional, provisional, interino o sustituto, ya no puede volver a ser presidente. El tema es que ahora quitaron esto, y ahora la Constitución dice, en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, que el que ha sido presidente constitucional, interino o sustituto, ya no puede ser presidente, pero se quitó indebidamente lo del presidente provisional. Ahorita les cuento qué es eso del presidente provisional. Entonces, el presidente provisional, que es el que ocupa de una manera transitoria el cargo de presidente por unas semanas, ahorita les cuento cómo es eso, puede ser otra vez presidente. Entonces, eso es indebido. Y así se aprobó, así está en las Comisiones Unidas, en el dictamen. Nosotros vamos a insistir, cuando se presente esto al Pleno de la Cámara de Diputados, que la prohibición de reelección para el presidente debe estar en todos los supuestos, provisional, interino, sustituto, en todos los supuestos. A ver, ¿cómo es esto del presidente provisional, sustituto o interino? La Constitución tiene dos artículos, el 84 y el 85, que se refieren a estas figuras. ¿Qué es un presidente provisional? Vamos a suponer que el presidente se muere, o el presidente lo matan, o el presidente queda incapacitado por una enfermedad grave, o lo operan y no sale de la operación, queda mal, queda incapacitado. Entonces, la Constitución actualmente dice, en esos artículos 84 y 85, que si el Congreso no estuviese reunido, ambas cámaras, porque no haya periodo de sesiones, la comisión permanente, que es la que funciona cuando el Congreso no está reunido, debe nombrar inmediatamente por mayoría de votos a un presidente provisional e inmediatamente convocar a sesión extraordinaria del Congreso para designar ya sea al presidente interino o al presidente sustituto. Se llama presidente interino si la falta del presidente ocurre en los 2 primeros años del sexenio. Si la falta del presidente ocurre en los últimos 4 años del sexenio, se llama sustituto. En ambos casos, el interino y el sustituto lo nombra la mayoría absoluta del Congreso de la Unión, pero no lo nombra la Comisión Permanente. Si lo nombra la Comisión Permanente, se llama provisional. Así dice la Constitución. Ahora se quiere reformar esos artículos para que si hay falta del presidente por muerte, por incapacidad, o simplemente porque se renuncia al cargo de presidente y ya no quiere ser presidente, o el día de la toma de protesta no se presenta. Entonces, si no se presenta el día de la toma de protesta, la propuesta dice de la reforma política que será el presidente provisional, el presidente del Senado, o sea, sería Mario Fabio Beltrones en este momento. Y si la falta ocurre cuando está como en funciones de presidente, el presidente provisional es el secretario de Gobernación, sería Blake Mora. Entonces, este es el cambio que se quiere incorporar. Que ya no sea la comisión permanente la que nombre al provisional, sino que si ocurre la falta, inmediatamente durante el ejercicio es el secretario de Gobernación. Si la falta ocurre y a la toma de protesta y no se presenta, porque se enfermó, porque chocó, porque se emborrachó, porque lo mataron, lo que sea, entonces es el presidente del Senado. Y en ese momento, como dice ahora la Constitución, se convoca inmediatamente al Congreso para que se nombre al interino si la falta ocurre en los 2 primeros años, o se convoque al sustituto, se nombre al sustituto si la falta ocurre en los últimos 4 años del sexenio. Bueno, esta es una de las grandes reformas que se quiere hacer. Imagínense la gran reforma, ¿no? O sea, simplemente establecer el mecanismo de quién debe sustituir al presidente si falta. Esto contempla también
secuestro, digamos, que haya sido, que quedó como presidente, votado como presidente y vaya a tomar la protesta y vamos, por alguna razón lo secuestran por ese día y no se presenta. No se presenta, pues imagínense. O pasa alguna cosa así, viendo se nombra y entonces es el presidente del Senado o es el secretario de Gobernación, dependiendo cuándo ocurra la falta. El Congreso se reúne, se convoca a una sesión extraordinaria y se tiene que nombrar después. Bueno, a veces no es fácil eso nombrarlo, a veces se puede tardar semanas o meses. Entonces ese secretario de Gobernación o ese presidente del Senado estarían durante todo ese tiempo que no se nombre al interino o al sustituto ejerciendo del presidente. Y ese presidente provisional dice que se puede reelegir. Eso sería gravísimo. Sí. Yo agregaría que no se puede reelegir a un espurio. Bueno, sí, bueno. Habría que mencionar. Sí, claro, eso no, pero eso no está en la reforma, no está en la categoría de espurio, obviamente. Lo que sí está es algo que tiene que ver con nosotros. Dice la Constitución que el presidente, aunque sea espurio, debe tomar protesta ante el Congreso de la Unión. Así dice ahora, es el artículo 87. Por eso batallaron tanto para que Calderón tomara protesta, ¿se acuerdan? Que entró por la fuerza, casi no lo dejaban hablar, es por la puerta de atrás, etc. Bueno, ahora para evitar eso, otra reforma que propone la reforma política es que si no puede tomar protesta ante el Congreso, tome protesta ante el presidente de la Corte. Por eso les digo que esa reforma tiene que ver con nosotros. Entonces, eso es para facilitarle el camino a los espurios, ¿no? Es legalizar o constitucionalizar el espuriato. Entonces, eso es lo que se propone. Esa es la reforma número 9, que tome protesta ante el presidente de la Corte si no puede tomar protesta ante el Congreso. Luego hay otra reforma, pues que tampoco es así la gran cosa, que tiene que ver con los organismos reguladores, que son la Comisión Nacional de Energía. Los organismos reguladores son 3: la Comisión Nacional de Energía, la COFETEL. Son todos muy importantes, ahorita les explico qué hace cada uno de ellos. La Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, es la que fija el precio del gas, tiene que ver en la determinación de los precios de la gasolina con Hacienda, en fin, establece cuál es el porcentaje de reservas de petróleo, de gas, lo que se vende de energía al extranjero. Es un órgano muy importante. El otro es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la llamada COFETEL, que es la que da concesiones de radio, de televisión, de telefonía, en fin, la COFETEL o la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y el otro órgano regulador se llama la Comisión Federal de Competencia, que es la que vigila que no haya monopolios en el país, supuestamente. Esos 3 órganos, en este momento, el titular de esos 3 órganos, ya sea individual o colegiado, porque, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia tiene a un titular, la COFETEL y la Comisión Nacional de Energía tienen varios miembros titulares, ¿no? Se llaman comisionados. Entonces, lo que propone actualmente, ¿quién nombra a esos comisionados? Los nombra el Ejecutivo, el Calderón, sin intervención de ninguna cámara. Él solito dice, es Moni de Swan, el de la COFETEL, es el de la Comisión Federal de Competencia, ¿cómo se apellida? Bueno, es tan desconocido que no sé ni cómo se apellida. Y el de la Comisión Nacional de Energía, pues es un rector de la UNAM, son gente así, ¿no? Y él los nombra. Ahora lo que propone la reforma es que los nombre el Ejecutivo con la mayoría del Senado. O sea, es un reparto de cuotas entre el PRI y el PAN. Es la reforma así importantísima de los organismos reguladores. Nosotros aquí habíamos propuesto que estos organismos reguladores fueran autónomos y que los titulares de los organismos reguladores los eligiera los ciudadanos, no el Senado, ¿no? Porque si los va a nombrar el Senado, pues esto va a implicar, como los ministros de la Corte, como los consejeros del IFE, pues un reparto de cuotas. Esta es la 10ª reforma política, ¿no? Importantísima. Y luego lo último es la cláusula de gobernabilidad en el DF, en la Asamblea Legislativa.
Actualmente la Constitución dice en el artículo 122 que un partido político con el 30% de los votos, si nadie tiene más del 30%, pero haya uno que tiene 30% de los votos, puede tener automáticamente el 50% más uno de los escaños. O sea, hay una sobrerepresentación de la fuerza política mayoritaria. La gran reforma propone que en lugar de ser el 30 sea ahora el 40, que con el 40% de los votos se tenga el 50% más uno de los escaños. Esto desde luego pues en el 30 o en el 40 es indebido. El número de escaños o de curules en la asamblea de diputados debe estar en proporción a los votos y no con mecanismos de sobrerepresentación. Pero esta es otra de las grandes reformas de la reforma política. Entonces la reforma política, aquí he terminado, de esto trata, esta es la gran reforma política. Son, como ustedes ven, pequeños cambios a la Constitución, tres que tienen que ver con democracia participativa, la consulta, la iniciativa ciudadana y la candidatura independiente, mecanismos muy limitados. No está referéndum, no está plebiscito, no está revocación de mandato, no está presupuesto participativo, no están acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, no hay muchas figuras, ¿no?, de democracia participativa. Y las tres que están, pues, tienen todos los problemas que ya les mencioné. Va a ser muy difícil que los ciudadanos las ejerzan realmente, porque en las leyes secundarias van a incrementar los requisitos para que los ciudadanos no ejerzan las tres figuras de democracia participativa. Es una forma como de la clase política de darse una imagen de sí queremos que haya democracia ciudadana, darse un barniz de democracia ciudadana. Una vez más, atole con el dedo. Sí, atole con el dedo, pero en los hechos no. Entonces son 3 de las 11 cosas. De las otras 8 cosas, pues son cosas que a los ciudadanos no les interesan, no son cosas que tienen que ver con la clase política, con el reparto del pastel político. Esto del presidente sustituto o interino, o el tema de los organismos reguladores, o el tema de la sobrerepresentación en la asamblea. ¿A quién le interesa eso? Pues a los políticos, no a los ciudadanos. Entonces de eso trata la reforma política. Y bueno, era para decirles que nosotros hicimos muchos comentarios, nos opusimos a muchas cosas. El debate sigue, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Cámara de Diputados, se acaba de aprobar en una sesión muy larga que comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 3:30 de la mañana del día siguiente, en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación el dictamen, y ahora se va a presentar al Pleno de la Cámara, posiblemente no la próxima semana, sino la siguiente a la próxima, se esté discutiendo en el Pleno. Y en esto va a consistir la reforma política. Va a haber una gran propaganda en los medios para decir que esta reforma democratiza el sistema, es un avance muy importante, pero bueno, la verdad es que le da poder al ciudadano, que le da poder al ciudadano, que democratiza las instituciones, pero en realidad pues no es nada de eso, es una reforma muy limitada.